¿Cómo están amigos de Sports Venezuela? Para este servidor Andrés Espinosa, siempre un gusto saludarles. A pesar de que en esta oportunidad sea para tratar un tema sumamente triste y lamentable, como es el caso del fallecimiento del presidente de los Leones del Caracas, el ingeniero Luis Ávila, quien falleció en la noche de este miércoles 4 de agosto del 2021 en la ciudad de Miami, a los 75 años de edad, la ciudad de Miami donde él residía desde hace muchos años, y falleció a los 75 años de edad. La información fue dada a conocer por el narrador, el reconocido narrador venezolano Fernando Arreaza. Fue el primero, uno de los primeros que dio a conocer la información a través de sus redes sociales. Y poco tiempo después, la misma organización de los Leones confirmó esa información también a través de sus redes, en un breve comunicado en el que, además de confirmar la información, pues enviaban sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del ingeniero Luis Ávila. En ese breve comunicado no se especificaba la razón o la causa de la muerte, pero en conversaciones con algunas fuentes hemos podido conocer que se trató de problemas cardíacos, lo que llevó lamentablemente al fallecimiento del ingeniero Luis Ávila. Para repasar un poco su currículum con los Leones, su trabajo, su largo trabajo de muchos años con el Caracas. Él inició en la junta directiva del equipo de los Leones en abril de 2001, el 18 de abril de 2001 para ser un poco más específicos. Comenzó su trabajo en la junta directiva. Para ese momento el presidente seguía siendo Ariel Prat. Antes de eso, el ingeniero Ávila había trabajado por muchos años con la organización Cisneros, desde 1985, estuvo en diferentes puestos hasta finalmente llegar a como saben, la organización Cisneros, pues propietarios o dueños de los Leones del Caracas, y ya después llegó ese nombramiento o ese arribo del ingeniero Ávila a la directiva en 2001. Continuó por supuesto su destacado trabajo y en la temporada 2008-2009 sustituyó a Ariel Prat como presidente de la organización. Al año siguiente, en la 2009-2010, el equipo de los Leones del Caracas, bajo la gestión ya de Luis Ávila como presidente, se coronó campeón del béisbol venezolano en aquella recordada final de 7 compromisos ante los Navegantes del Magallanes. Vaya inicio de la gestión para el señor Ávila, ¿no? No solo llevando al equipo al título, sino además ante los Navegantes del Magallanes, ante su archirrival, algo que por supuesto tuvo mucho impacto en la afición de los Leones del Caracas y en la organización como tal de los capitalinos. Después de allí, las cosas no salieron de la mejor forma para el equipo melenudo, que sí logró asistir a más finales, pero no logró volver a coronarse, no ha logrado volver a coronarse desde aquel triunfo sobre el Magallanes. En esta última década, además, el equipo, la directiva y particularmente el señor Ávila fueron víctimas de muchas críticas por muchos movimientos también que se realizó la organización que pues eventualmente no rindieron los frutos esperados, movimientos que no fueron del agrado de los aficionados, como la salida de Jesús Aguilar del equipo, por ejemplo, la salida de Guillermo Moscoso, la salida que después terminó siendo pitcher del año con los Tigres de Aragua, aquel cambio de Carlos Rivero sumamente criticado, y que en efecto no terminó dando los frutos esperados para los Leones del Caracas. Y creo que el movimiento más polémico de todos, vaya que hubo movimientos polémicos en esta década, en esta última década, pero el más polémico de todos, sin duda, el de Henry Blanco, la salida de Henry Blanco del equipo, por lo que significó Henry Blanco dentro de la organización, catalogado por mucho tiempo como el capitán de los Leones, y creo que se esperaba, por lo menos era la percepción que tenía desde afuera, que Blanco al momento de su retiro como pelotero era cuestión de tiempo para que tomara las riendas de los Leones del Caracas, algo que no se ha descartado todavía que pueda ocurrir a futuro, porque ya Henry Blanco no está al mando de los Bravos de Margarita, su gestión al mando del equipo margariteño culminó la temporada pasada, y no se descarta que en un futuro pues Henry Blanco pueda asumir las riendas de los Leones, pero creo que se esperaba en todo momento que cuando él cerrara su carrera con los Leones, como jugador, pues poco tiempo después asumiera el mando. Repito, era por lo menos la percepción que se tenía desde afuera, y esa salida repentina de Henry Blanco y además polémica, por supuesto con enojo, donde hubo intercambio públicamente de palabras
entre la directiva y Henry Blanco, una salida muy polémica y que por supuesto no gustó para nada a los aficionados por el cariño que se le tenía a un emblema de la organización como sin duda era el ex receptor venezolano. Con Alex González pues también ocurrió algo, no digamos parecido, pero sí hubo también una disputa con Alex González, ya estaba en momentos para su despido y hubo también algunos desacuerdos que se hicieron públicos también con la directiva de los Leones del Caracas, así que por allí se veían muchos roces que evidentemente solo incrementaban esa ira que tenían los aficionados, que ya venía de esos movimientos anteriores que no resultaron y de además un equipo del Caracas que pues no consiguió el equipo más ganador en la historia de la organización de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, una afición por supuesto siempre exigente y aguerrida. 10 años sin ganar es demasiado, por supuesto, y todo este tipo de cosas únicamente iban incrementando el desagrado de la afición por esta directiva que estaba comandada, por supuesto, por el ingeniero Luis Ávila. Sin embargo, como siempre, y eso no pasa nada más con los Leones, eso no pasa nada más en el béisbol venezolano, pasa en cualquier disciplina deportiva del mundo, siempre las cosas negativas resaltan más que las positivas, los cambios que no dan sus frutos, siempre llegan primero a la cabeza, llegan o destacan más que los que sí terminan dando sus frutos. Ya mencionamos todas esas transacciones que no salieron a favor de los Leones o que no dieron los resultados que ellos esperaban, pero también hubo muchos que sí, como es el caso de la adquisición reciente, por ejemplo, de José Rondón, que es uno de los pilares de este equipo en la actualidad. Juan Graterol también fue una pieza que hace un par de años dio muy buenos resultados para los Leones. Alejandro Chacín. Han habido muchas transacciones también, muchos cambios de muchos peloteros que han llegado a los Leones en esta era, que sin duda alguna pues dieron muchos frutos para el equipo y que sin duda, posiblemente lo van a seguir haciendo en los años por venir, a pesar de que pues ya físicamente el señor Ávila no esté con la organización. Esa es una pérdida sin duda alguna muy lamentable. El señor Ávila, con su amplio currículum de trabajo, no solo en los Leones, repito, sino previo a su llegada como tal a los Leones del Caracas, pues ayudó mucho a la organización y ayudó mucho al béisbol venezolano en general. Creo que es importante recordar también eso, es importante recordar el apoyo o mejor dicho, esa pasión que tenía por el béisbol venezolano. Ya hablando un poco desde mi punto de vista como periodista, en las oportunidades que tuve para entrevistarlo, siempre recibí un trato muy cordial, respetuoso por parte del ingeniero Ávila, y eso uno como periodista lo agradece porque en muchas oportunidades pues no se recibe ese trato, no nada más de directivos, sino de mismos jugadores, de personal, en fin, de muchas personas ligadas al béisbol, en el caso particular de nosotros que cubrimos esta disciplina, que muchas veces no se recibe ese trato cordial, y con el señor Ávila, en mi experiencia con él, que fue una experiencia muy limitada, digámoslo así, porque en mis años como periodista mi asignación principal era cubrir a los Tiburones de La Guaira, así que no tuve tanto trato con la directiva de los Leones, pero en las oportunidades en las que sí me tocó estar involucrado con la divisa, con el que sí me tocó conversar con el ingeniero Luis Ávila, siempre recibí un gran trato de su parte, disposición. De hecho, quiero aprovechar de citar este tuit del colega Efraín Sabarce, que sí tiene o ha tenido la asignación de cubrir a los Leones por mucho tiempo, es parte de su staff de radio, de su emisora de radio. Y Efraín colocaba esta mañana: mis condolencias a los familiares y amigos de Luis Ávila, presidente de los Leones del Caracas, durante su gestión al frente del equipo y antes, cuando andaba a cargo exclusivamente de SBS, estuvo siempre a disposición de la prensa, al margen de la actuación del Caracas, como debe ser. En efecto, creo que eso resume justamente a donde quería llegar con lo que fue mi trato con el señor Ávila. Siempre dispuesto a conversar, siempre dispuesto a declarar de la mejor forma, bien fuera que el Caracas estuviera de primero o de último, en buenos momentos o en malos, siempre estaba dispuesto a declarar y con mucho respeto, y creo que uno como periodista es lo que más puede pedir de una fuente, digámoslo así, porque es nuestro trabajo. Incluso cuando los equipos están mal o cuando están bien, nosotros tenemos que hablar justamente constantemente con directivos, con periodistas, con coaches. Es nuestro trabajo y pues siempre tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible, y evidentemente esperamos ese respeto de vuelta, y siempre lo obtuvimos de parte del señor Luis Ávila. Así que mi limitada experiencia es para mí
de mucho agrado leer a colegas como Efraín y como muchos otros que lo cubrieron por muchos años, que cubrieron al equipo mucho más que yo, que trataron muchísimo más que yo con el señor Luis Ávila, y ver que en esas oportunidades en las que yo le entrevisté y recibí cordialidad, no fueron excepciones, no fueron casualidades, sino que ese era el trato que daba el señor Ávila hacia la prensa en todo momento. De parte del staff de Sports Venezuela, de mi parte Andrés Espinosa, también enviamos las condolencias a sus familiares, a sus amigos y un agradecimiento al señor Luis Ávila, por supuesto, por su trabajo, no solo con Leones, sino con todo el béisbol venezolano, un béisbol que amamos, que queremos y que cualquier persona que trabaje en pro a nuestro béisbol tiene que recibir agradecimiento eterno y Luis Ávila sin duda alguna era uno de ellos. Por ahora amigos, nos despedimos y será entonces hasta una próxima oportunidad.